Bienvenidos amigos a este programa especial de salud y mucho más. Programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Mi nombre es José Antonio Cisneros y en este programa de hoy quisiera hablarles a ustedes sobre una situación que se está presentando probablemente únicamente aquí en los Estados Unidos, pero que por razones de las telecomunicaciones se está haciendo global. Y es una serie de teorías conspirativas en relación a la existencia de secretos médicos, medicamentos que mágicamente o médicamente curan la epidemia de COVID-19 y que de alguna manera están siendo escondidos en forma siniestra de ciertas publicaciones con el fin pues de que la gente no mejore, de que la gente empeore y de que la gente pues necesite ir a hospitalización, etc. Y quería hablarles entonces, porque este es mi campo, el campo de la investigación clínica, un poco sobre cómo es que los médicos y que la ciencia médica progresa y cómo establece cuáles son aquellos medicamentos o procedimientos que funcionan y los que no funcionan, para poder entonces tratar a los pacientes en forma científica y no empírica o mágica. Empezamos por pensar que la investigación clínica se hace en tres diferentes ámbitos. El primero es lo que se llaman los experimentos in vitro, en laboratorio, en cápsulas, ¿verdad? No se trabaja ni con seres vivos, ni se trabaja pues con pacientes, se trabaja con virus, bacterias y hongos y trata de uno medir la eficacia de un medicamento en eliminar un agente infeccioso en una cápsula. Ese es lo que se llaman los experimentos in vitro. Si algo funciona in vitro, y en este caso el COVID-19 establecemos que tiene un efecto de destrucción del virus cuando lo exponemos al virus en una cápsula de vidrio, pues nos vamos entonces a los experimentos en animales. Allí entonces agarramos un animal, lo infectamos, lo sometemos a un proceso de enfermedad y le inyectamos el agente antiviral a ver si funciona, si tiene efectos colaterales, qué dosis se necesitan para atacar el virus y si realmente el virus queda eliminado por efecto del medicamento que se le ha administrado. Y si después de estas pruebas en animales los medicamentos todavía resultan efectivos, y eso también incluye a las vacunas, entonces se procede lo que se llama a las pruebas clínicas, que ya se hacen entonces con pacientes. Pero vamos a hablar entonces más adelante de cómo se hace este proceso de establecer qué sirve y qué no sirve en medicina. La práctica médica se divide en tres grandes grupos de médicos. No todos los médicos ven pacientes, no todos los médicos que ven pacientes hacen investigación y no todos conducen políticas sanitarias. De tal manera de que hay lo que se llama la práctica clínica o quirúrgica. Estos son los médicos que están con los pacientes, que los ven a todos los días, que los operan y ellos pues tienen una valiosísima información sobre la eficacia de ciertos tratamientos. Sin embargo, el hecho de que ellos lo que están viendo es una pequeña muestra del universo de pacientes, porque ningún médico, por muchos pacientes que vea, puede ver la totalidad de una comunidad, pues obviamente sus experiencias, aunque válidas, no son necesariamente útiles para desarrollar una verdadera comprobación de la eficacia de un medicamento. Por lo tanto, entonces tenemos aquí a un grupo de estos médicos que trabajan con pacientes, se dedican a la investigación clínica. ¿Qué es la investigación clínica? Se dedican a copiar datos de este intercambio con los pacientes y a través de una serie de recursos que voy a mencionar a continuación, establecer la verdad y lo que resulta no tan cierto del uso de ciertos procedimientos y medicamentos. A los primeros los llamamos médicos, a los segundos los llamamos médicos, pero como son médicos adicionales que hacen investigación clínica, los llamamos investigadores. Y a un nivel más alto, más macro, más cubierto de la población, están entonces aquellos médicos que se encargan de las políticas sanitarias, los epidemiólogos, los que trabajan ya básicamente con poblaciones y no con individuos. Entonces, eso es lo que se denomina la práctica médica desde un punto de vista de la investigación clínica. Los médicos están a cargo de los pacientes, recogen información,
pero de una u otra manera esa información no es tan organizada como la que organizan y manejan los investigadores. ¿Qué es la evidencia médica? ¿Qué se llama entonces saber algo a través de la investigación clínica? Básicamente, la práctica médica produce evidencia médica. Cuando usted va al médico, el médico recoge examen de laboratorio, le hace preguntas, establece las características de sus síntomas y signos y le prescribe un tratamiento. Y viendo cómo usted evoluciona, el médico de verdad tiene una valiosísima información sobre que al paciente X le dije un tratamiento y al paciente Y le dije otro tratamiento y el paciente X mejoró y el paciente Y no mejoró. Sin embargo, esos datos, aunque parecen importantes, son datos anecdóticos. En otras palabras, esa diferencia que el médico está observando puede no ser debida necesariamente a los antibióticos, sino a otros aspectos del paciente y necesariamente también el factor del azar. El paciente X se mejoró, pero no por el tratamiento que usted le mandó, se mejoró porque de todos modos iba a mejorar. Entonces, esos factores hay que tomarlos en consideración y esos son los factores que muchas veces los médicos que trabajan en la práctica clínica no mencionan cuando hacen referencia al éxito o fracaso de algunos de sus casos. En el caso de la investigación clínica, la evidencia médica no se recolecta así, simplemente preguntándole al paciente, sino que hay lo que se llama un protocolo de investigación, es decir, una lista de requisitos que van a determinar cómo se recoge primero cómo se seleccionan los pacientes sobre los cuales se va a hacer el estudio, la muestra, qué tantos pacientes y cómo se van a escoger esos pacientes. Luego se hace un protocolo de cómo se va a manejar la data, de cómo se va a obtener la evidencia y al final se hace un análisis de todo esto. Y en la investigación sanitaria, eso se maneja a nivel de la estadística y de los protocolos de acción. Son grandes proyectos donde se establece, por ejemplo, la eficacia de una vacuna en un continente. Entonces ya eso es un problema más complejo que simplemente atender a un paciente o a otro, porque aborda muchas otras variables que hay que tomar en consideración. La práctica médica tiene un pequeño problema para efectos de hacer investigación. El primero es que muestra casos o positivos o negativos, es decir, casos donde la medicina funcionó o no funcionó, pero no analiza en detalle el por qué funcionó, ¿ok? Porque hay una cantidad de factores ausentes en la anécdota y en la práctica médica tradicional. Primero, ellos no controlan a quién incluyen en la lista de los que evalúan, porque ellos tienen que incluir a todos sus pacientes. Entonces, cuando un médico te dice a ti, tal medicamento funciona porque yo tengo 200 casos, esos no son 200 casos que él escogió en particular a través de un proceso específico de protocolo, sino son los últimos 200 casos que él recibió. Entonces, ha podido haber recibido los peores 200 casos de una comunidad o ha podido haber recibido los mejores 200 casos de una comunidad. Entonces, no se puede adjudicar a un médico una experiencia válida cuando él no escoge precisamente el tipo de población al cual él se está refiriendo. Entonces, ese es uno de los efectos de cuando un médico aparece y dice, yo he visto 20.000 pacientes, perfecto, y tal medicamento a mí me ha resultado muy bueno, perfecto. ¿Y cómo sabe usted que resultó por el medicamento y no porque usted tuvo a la gente de la mejor clase social de la ciudad? Y por supuesto, allá había factores económicos, había factores de salud precondicionantes que hacían que esos pacientes iban a mejorar de todos modos con cualquier tratamiento que usted pusiera. Entonces, en esos casos se hace evidente pues, que no hay un criterio de inclusión en la data que esta gente produce. Otro de los defectos que tiene la parte de cuando un médico sale y dice, yo he visto 20.000 pacientes y todos mejoraron, es el seguimiento. Muchos de estos médicos, cuando un paciente te dice a ti, me mejoré y me sentí mejor, lo sacan de su seguimiento, no lo vuelven a ver más, o el paciente se molestó o no quedó conforme con la visita o con el tratamiento y se fue, no le informó. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido la experiencia de que un médico les manda unos antibióticos, a los 2 días ustedes se mejoran, no vuelven, no le informan al paciente si mejoró, al médico si mejoró o no? De tal manera de que al fin y al cuenta el doctor no sabe si ese antibiótico funcionó, si ustedes se cambiaron de médico, si ustedes cambiaron el antibiótico o si ustedes empezaron a tomar otro medicamento sin avisarle. O sea, al no haber seguimiento, la conclusión a la cual él llega de que ese paciente debe haber mejorado porque no me ha llamado más, eso no es ciencia. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los problemas que tienen los médicos que concluyen
sobre la eficacia de un determinado medicamento basados en su experiencia personal. Luce muy bonito, luce muy lógico, pero es una forma errada de hacer ciencia. El otro proceso es que no tienen protocolo. Ellos a un médico, a un paciente lo tratan de una forma, a otro paciente lo tratan de otra manera. Si este tiene algún síntoma adicional, le ponen otro medicamento. O sea, no hay una efectiva protocolización. Protocolo es que a todas las personas que están bajo el mismo régimen le vas a poner lo mismo y vas a controlar los factores para que no haya muchas variaciones. Los médicos no pueden hacer eso porque cada paciente es diferente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ellos tienen. Y vamos a poner que tienen los resultados. Sí, la hidroxicloroquina funciona. Yo he tratado 200 pacientes con COVID y todos han mejorado. Perfecto. ¿Y qué haces con esa información? Te vas a ir a YouTube, vas a sacar un video y se lo vas a decir a una cantidad de gente por tu WhatsApp. Eso no es responsable, eso no es ciencia. Cada vez que ustedes vean un médico haciendo un pronunciamiento en WhatsApp o en YouTube sobre resultados de su evidencia, ese es un charlatán. Porque si él tiene resultados científicos válidos, que los publique. Que los publique no en WhatsApp ni en YouTube, que los publique en los medios de comunicación, en los famosos journals, en las revistas especializadas donde van a estar expertos que van a juzgar su trabajo. No lo va a poner en YouTube donde hay una pila de gente que no tiene idea de lo que está viendo y que van a quedar impresionados con lo que el médico va a decir y se lo van a mandar a 200 a 300 personas más. Eso es una irresponsabilidad y esa es una de las maneras por las cuales se corren estas bolas y estas teorías conspirativas. Porque la gente que está escuchando estos videos no tiene criterios de científicos para establecer la veracidad de los mismos. Entonces le parece algo muy importante, el doctor sale con su bata blanca, el doctor dice que tiene yo no sé cuántos mil pacientes y que ha tenido tales resultados. Así no se publican los resultados. En ciencia, los resultados primero se someten a la consideración de expertos como uno que van a juzgar la calidad y si uno ha tenido la data y la ha demostrado, entonces es que eso se hace público y se notifica a todo el mundo del resultado. Pero eso de que yo hablo de 10.000 pacientes, pero no pongo sus nombres, no pongo sus datos, no digo cómo los incluí y no presento el protocolo de cómo se realizó la investigación, eso, señores, es propaganda. Eso no tiene nada que ver con ciencia. En la investigación clínica, fíjense cómo se hacen las cosas. Si uno quiere evaluar la eficacia de un medicamento o procedimiento, a veces no son medicamentos ni vacunas, a veces es un procedimiento quirúrgico, uno establece un protocolo de investigación. Ese protocolo tiene una hipótesis. Yo presumo que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. La operación A es mejor que la operación B. En función de esa hipótesis, yo desarrollo un experimento, un plan de trabajo para agarrar un grupo de pacientes y someterlos al tratamiento A y otros someterlos al tratamiento B a ver cuáles son los resultados. Esto involucra un criterio de inclusión y exclusión. Yo tengo que, en forma bien definida, establecer cuáles son las personas que voy a incluir en el protocolo. No es el primero que llegue, no es el paciente que me refirió un amigo, no. Tienen que tener unas características de edad, grupo sanguíneo, dependiendo del tipo de patología, usted crea lo que se llaman criterios de inclusión, que son las personas que vamos a meter, y criterios de exclusión, que son aquellas personas que no podemos meter porque nos van a desviar el objetivo del experimento. Luego, tenemos que saber el tamaño de la muestra, porque no es lo mismo concluir sobre la eficacia de un medicamento en 20 pacientes que en 2.000 pacientes o en 200.000 pacientes. Mientras más pequeño el tamaño de la muestra, menos significativos son los resultados. ¿Ok? Entonces, es importante que esa muestra no solamente sea suficiente, sino sea aleatoria. Yo no escogí a dedo quiénes iba a meter en el protocolo, sino yo escogí las reglas y los que llegan a incluirse en el protocolo son aquellos que pasen la evaluación de inclusión y exclusión y que luego, por azar, caigan en el grupo A de los que van a recibir un medicamento o en el grupo B de los que van a recibir un medicamento. En casi todos estos esquemas de investigación clínica, típicamente se compara un medicamento con otro medicamento, un procedimiento con otro procedimiento o en algunos casos un medicamento con un placebo. ¿Y qué es un placebo? Un engaño que uno hace para establecer si el medicamento en realidad tiene una eficacia definida o si el medicamento de una u otra manera simplemente los resultados han sido producto del azar. ¿Ok? Y después voy a hablar un poquito de eso también. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos sistemas de a quién se le da el medicamento A y a quién se le da el medicamento B?
se hace lo que se llama un sistema doble ciego. ¿Qué es doble ciego? Que ni el paciente sabe qué le están dando, ni el médico sabe a quién se lo está dando. El médico tiene dos frascos, el A y el B. Pero cuando él administra el medicamento, él no sabe si el A es el placebo o si el A es el medicamento. Él está ciego ante lo que está administrando, de manera de poder evitar el sesgo que tiene el investigador de querer creer lo que va a pasar. Y de igual manera el paciente se le pone en una situación de no saber qué se le va a administrar, para que el paciente, por un efecto psicológico, no empiece a reportar síntomas y signos que tiene o no tiene, simplemente porque él quiere que el experimento salga de una forma u otra. Eso se hace a través de lo que se llama doble ciego. Ni el que administra ni el que recibe sabe lo que le están dando. Están bien informados, hay un consentimiento de que están siendo tratados, pero ellos no saben si están siendo tratados por el medicamento o por el placebo. La otra cosa del protocolo es que tiene un seguimiento de los datos. Se siguen a veces por semanas, por meses y hasta por años, porque el investigador está interesado en saber qué fue lo que eventualmente pasó con el paciente. Y no simplemente si el paciente es más, en la mayoría de los protocolos, si el paciente se desaparece, se saca del protocolo, no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? Porque no sabemos si al final funcionó o no. No puede ser que el investigador va a decir, no, él debe haberse curado porque no llamó más. No. Si no llamó más, se saca del experimento. No cuenta. Ese dato no cuenta. Y lo otro es que al final usamos la estadística, la rama de las matemáticas que utilizamos para probar las hipótesis, para probar si realmente lo que pensábamos que el medicamento A era mejor que el medicamento B, está probado. Esa es la razón por la cual ustedes ven entonces que se menciona mucho de que tal medicamento, por ejemplo, el caso de la hidrocloroquina, que es el caso que ahorita está en boga en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Hubo al principio información de médicos que reportaban mejoría en sus pacientes cuando tomaban hidrocloroquina. Perfecto, es una evidencia valiosísima. Sí, yo traté 10 pacientes y se mejoraron con hidrocloroquina. Yo traté 20 pacientes y se mejoraron con hidrocloroquina. Pero así no se hace ciencia, hay que establecer inequívocamente que fue la hidrocloroquina lo que los mejoró. Y eso solo se hace a través de esto, investigación clínica con un estudio controlado, doble ciego y aleatorio. Y eso por lo que ustedes verán al doctor Fauci y a las máximas autoridades científicas de cualquier país decir, tenemos indicios de que tal medicamento puede funcionar, pero hasta que no se compruebe inequívocamente la efectividad del medicamento con resultados estadísticamente significativos, no se puede concluir, porque más de una vez hemos estado usando medicamentos por meses o años pensando que funcionaban y al final no hacían nada o en muchos casos pues hacían más daño de lo que pensábamos. ¿Y qué hace la investigación clínica con todos esos datos? Los publica, y tanto los datos como las conclusiones, en los foros de expertos, porque los primeros que tienen que analizar eso son los que saben de eso. Eso no se puede lanzar a la luz pública por una muy sencilla razón. La gran mayoría de las personas no tienen los recursos intelectuales y la experiencia científica para juzgar los méritos de esos datos. Entonces eso se le daba a otros investigadores del campo que revisan la metodología, revisan si el protocolo tuvo errores, revisan la calidad de la muestra, revisan los criterios de inclusión y exclusión, revisan los datos, los reanalizan para ver si las conclusiones se concuerdan con los datos, porque a veces uno puede tener unos datos y sacar unas conclusiones que no se derivan de los datos. Se derivan de la opinión del investigador. Todas esas cosas es. Y ustedes nunca verán a estos investigadores en YouTube o en un medio de comunicación o en una radio o una televisión haciendo alardes de sus resultados. Usualmente, antes de pasar a esa etapa de notificación pública, esos investigadores presentan sus datos en los journals y en las revistas y son analizados por expertos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que los resultados clínicos, que esos doctores que están saliendo ahorita en televisión y dicen, yo soy médico y yo tuve tal resultado y esa droga, la hidroxicloroquina, es una maravilla porque me curó a mis 20 pacientes. Bueno, doctor, felicitaciones, mire, no sabe cuánto me contenta eso, pero ni salí en la radio a decir eso es algo serio, ni usted hizo esa investigación clínica, usted lo que está reportando resultados anecdóticos. Y tienen que ser tomados así. Claro que tienen importancia, pero tienen importancia para que usted esos datos los
lleve a un protocolo de investigación y lo trate científicamente. Y no para que usted salga a convencer a la gente con su bata blanca que usted realmente pues sabe lo que está diciendo. La otra cosa es que se necesitan estos protocolos para para evitar los errores de muestra, el sesgo del médico. El médico muchas veces tiene interés en que un medicamento o un procedimiento salga bueno. Y hay que evitar que ese interés económico o ético del médico se afecte los resultados. Y el sesgo del paciente. El paciente es un también ser humano. En un momento el paciente puede decir, bueno, yo estoy tan contento con la idea de que esta droga tenga efectos que entonces voy a minimizar los problemas que tenga y a maximizar los resultados. Y resulta que ha hecho todo eso y cuando dice, bueno, doctor, entonces de verdad, mire, yo me he mejorado mucho con este medicamento. Y el doctor le dice, mire, usted sabe que usted no ha estado tomando ningún medicamento, usted ha estado tomando un placebo durante 3 meses. O sea que la mejoría que usted tuvo fue producto de su cabeza y de su percepción de lo que estaba pasando y no del medicamento, porque la pastillita que le estábamos dando cuando se liberó el estudio, nos dimos cuenta de que usted nunca fue tratado. Entonces, todas esas son los recursos que la ciencia moderna tiene para establecer lo que funciona y lo que no funciona. Solo así se puede hacer ciencia médica. Lo demás son anécdotas personales que son muy difíciles de reproducir. Más de un cirujano ha dicho, pero es que en mis manos yo hago este procedimiento quirúrgico y todos mis pacientes se salvan. Perfecto, publica el resultado. Cuando otros cirujanos van a operar lo mismo, haciendo lo mismo que el doctor dice, todos los pacientes se mueren. Entonces tú dices, bueno, pero entonces no puede ser. O él falseó la data o algo está pasando aquí, porque si algo funciona en ciencia tiene que funcionar en casi todas partes. No en forma total, porque la biología es variable, pero por lo menos tenemos unos resultados aproximados. Si usted se cura con cáncer con esta droga aquí, se tiene que curar allá también. No puede ser que en todas partes va a haber un resultado diferente, pues entonces algo más estaba pasando allí. Entonces yo espero con esto haberles aclarado un poco esta discrepancia que ustedes ven, doctores de mucho prestigio hablando de que una droga no funciona en forma probada porque los experimentos que se han hecho han demostrado que no tiene ninguna eficacia real, versus aquellos médicos que ahora están saliendo buscando, no sé, fama personal, protagonismo en medios de comunicación, lo que sea. Yo salgo por los medios de comunicación, pero yo no salgo a anunciar curas ni nada, yo salgo a informar. Yo salgo a presentar mis opiniones. Yo no le estoy diciendo a nadie lo que cura ni no cura. Para eso está la ciencia médica. Incidentalmente, aquellas personas que dicen que la Organización Mundial de la Salud ha estado dando las recomendaciones médicas y de tratamiento inadecuado. La Organización Mundial de la Salud no está hecha ni está diseñada para emitir criterios de tratamiento. Eso los deciden los médicos a través de la lectura de artículos científicos. Los artículos científicos no los produce la Organización Mundial de la Salud. Los artículos científicos los producen los científicos del mundo a través de las diferentes revistas en cada una de sus especialidades. Entonces aquí lo que hay es una campaña de desinformación total que ha confundido a mucha gente. A mí constantemente me viene llamando gente, me mandan videos de doctores que salen diciendo que esta droga funciona, que esta droga no funciona. Y yo no acepto ese tipo de referencias anecdóticas. Yo quiero ver la data, yo quiero ver los papeles, yo quiero ver los journals y quiero ver la opinión de los expertos. Y una vez que ellos analicen eso, que ellos sí saben de eso y nos los informen a la comunidad médica, entonces yo me encargaré de difundirlo a través de los medios de comunicación como información general, como hacen todos los medios serios. Pero eso de darle cabida y de darle un púlpito a una cantidad de médicos que yo me imagino que tienen buenas intenciones, porque ellos lo que están es tratando de hacer públicas sus opiniones sobre sus casos, pero ese tipo de información es confusa y, como les dije, está plagada de errores metodológicos. Espero que hayan entendido a lo que me he referido y bueno, espero también en los próximos días o semanas seguir presentando muchos otros aspectos que tienen que ver con este fascinante proceso de el combate al COVID-19. Muchas gracias, les habló el doctor José Antonio Cisneros y pueden seguirme en mi canal de Salud y Mucho Más o doctorcisneros.com, donde estaré presentando otros programas similares a esto. También háganme saber si les gustó este formato de slides, de texto y voz, de manera de poder seguir haciendo los programas a través de esta metodología. Muchas gracias y ya saben, si un doctor está apareciendo ofreciendo curas milagrosas en canales no confiables, redes sociales, en videos que no están en capacidad de ser juzgados por nadie, traten de verlos con ojos de escepticismo y simplemente sigan los lineamientos
de aquellos científicos que sí saben de lo que están hablando, porque procesan y manejan esa tecnología a diario. Muchas gracias y hasta un nuevo programa. Hasta luego.